Con las manos en la masa. Salimos del campamento a las 5:40 de la mañana. Oímos a unos babuinos a lo lejos. Cada vez hacían más ruido. Nos preguntamos qué pasaría. Parecía que estaban haciendo una llamada de depredadores. Cuando llegamos descubrimos 4 leonas y los babuinos estaban saltando en los árboles de alrededor, gritando. 3 babuinos escaparon y una de las leonas se dio cuenta y empezó a perseguirles. Nunca he visto leones matando babuinos. Ni he oído hablar de nadie que los haya visto. Parece que los babuinos no están en la lista de alimentos principales de los leones. Estábamos justo detrás de la leona y 2 babuinos lograron subir a un árbol. Pero la leona agarró con la boca al último babuino que llevaba un bebé colgando. Al final la leona soltó a la madre que estaba muerta y el bebé empezó a arrastrarse por el suelo. El bebé se soltó e instintivamente intentó llegar al árbol. La leona sentía curiosidad por el bebé y no le dejaba irse. Cada vez que intentaba subir al árbol le agarraba, ya fuera con la boca o una zarpa, y lo bajaba. Al final el bebé empezó a subir por el árbol, se paró, vio que tenía a la leona al lado y la pequeña cría se puso a pegar a la leona. La leona podría haberse llevado al bebé de un zarpazo, pero no quiso hacerlo. Creo que el pequeño babuino la tenía fascinada. Mientras tanto, los otros 2 babuinos estaban en el árbol. Uno era un macho grande que intentó bajar. Intentó distraer a las leonas que estaban abajo con todo tipo de movimientos para rescatar al bebé. La leona tiró al bebé al suelo una vez más. Lo levantó con la boca y se lo llevó a un par de metros del árbol. Mientras tanto el babuino bajó del árbol, fue a otro árbol y se escapó con el bebé. No es que la leona tuviera instinto materno con el bebé. Era más bien curiosidad. Se nota que tiene una expresión de desconcierto en la cara. Y el pequeño babuino parece inseguro. No sabemos lo que pasó con la cría, si vivió o murió. No parece que estuviera en buen estado. Nos gustaría creer que vivió. Creo que cuando se trata de un bebé, todos nos involucramos en la historia de otro modo que si fuera un adulto. Cuando la protagoniza un bebé, la historia da un giro. Cuando recuerdo el suceso, sé que me palpitaba el corazón mientras pasaba. Evan y yo llevamos África en la sangre y queremos volver. Grabé esto mientras conducía, pero ya casi habíamos vuelto al campamento. Vimos 2 antílopes lechue macho luchando y nos acercamos para sacar fotos. Mientras sacábamos fotos, uno quedó derrotado y salió corriendo. El segundo le persiguió hasta que pararon para luchar por segunda vez. El combate entre los 2 lechue macho es probablemente una disputa territorial para dilucidar la dominancia. El perdedor es el que no puede mantener el forcejeo, el que se ve abrumado. A lo mejor incluso se cae y entonces le echan. La segunda vez se pusieron a luchar cerca de unos arbustos donde había un leopardo. Aprovechó la ocasión para acercarse y probar suerte atacando a uno de ellos. Entonces vimos cómo la leopardo atacaba a un lechue y le trepaba encima hasta llegar a la garganta. Al principio, el otro lechue no se dio cuenta de que había un leopardo hasta que el otro lechue quiso huir. Tras un rato, el lechue cayó al suelo. Lucharon. El lechue logró soltarse un poco y escapó. La leopardo se quedó descansando un rato.
Y cuando empezó a caminar hacia la vegetación, vimos que cojeaba. Tenía la pata delantera izquierda herida. Daría lo que fuera por haber estado en ese coche con la gente que lo grabó. Lo que atrajo a la leopardo fue la conmoción, estoy seguro. La leopardo oyó el ruido y pensó que era una buena oportunidad de cobrarse una presa, porque obviamente los dos antílopes estaban distraídos. Cuando la leopardo salta sobre el lechue, te das cuenta de lo grande que es el antílope macho adulto y de lo pequeña que es la leopardo. Se interrumpe el combate y la leopardo intenta derribar al antílope. Se agarra muy bien, pero el lechue es demasiado fuerte. Era la primera vez que veía un leopardo y pude presenciar no solo el acecho, sino también el ataque. Ninguno de los dos lechue tenía ni idea de que se acercaba un leopardo porque estaban concentrados en la pelea. El lechue tuvo suerte porque la leopardo no se le subió al lomo con rapidez y además tuvo el alivio de no tener que seguir luchando. Y en cuanto se giró con toda su fuerza, la leopardo perdió agarre. Lo que aprendí de esta experiencia es que los leopardos son muy oportunistas. Tenía muchas ganas de volver al campamento para verlo todo en mi ordenador y compartirlo con mis amigos. Lo vio todo el campamento y no se podían creer que hubiésemos visto eso. Fue una inmersión preciosa. Estuve viendo coral a 18 metros de hondo y nadamos para ver dos peces chivo y un pez león. Era el primero que veíamos en todo el día, así que encendí la luz, bajamos y esperamos. Un mero apareció a mi lado y fue a por el pez león. No es una conducta inusual, la vemos todo el tiempo. Los meros son como los perros que cazan aves, son como nuestros perros cazadores o pastores. Los meros son un grupo muy grande de peces y son depredadores. Comen otros peces y se hacen muy grandes. Son uno de los mayores depredadores de peces pequeños del arrecife. Cuando apareció el segundo mero a la derecha me empecé a preguntar cuánto aire me quedaba y cuánta batería. Comprobé si tenía datos suficientes, porque estaba empezando a observar un baile increíble. En esa parte del Atlántico no hay peces león de modo natural. Son invasivos y ahora hay grandes cantidades en zonas donde nunca había habido. Los depredadores que nunca los habían visto, ahora se los están empezando a encontrar como potenciales presas. Es el caso de este mero. El pez león mantuvo todo el tiempo las aletas dorsales apuntando al mero. Así se protegía de que se lo comiera el mero, porque tiene espinas muy venenosas. Subimos a unos 6 metros y mi ordenador me avisó que tenía que volver. Me palpitaba el corazón. Ya veía la superficie y a mis compañeros mirándome desde arriba. Y empecé a pensar, por favor, que se lo coma ya. Oí voces en mi cabeza que me decían, cálmate, respira despacio, no parpadees, no estornudes, que no se te caiga la cámara y que no te dé un infarto. A unos 4 metros el pez león por fin maniobró del modo equivocado y el mero le rodeó por detrás, lo cogió y se fue directo al fondo. El pez león sabe muy bien cómo defenderse, pero una vez que está en mar abierto sin ninguna estructura que usar como barricada, le cuesta defenderse de un mero veloz que se mueve constantemente de un lado a otro, obligando al pez león a maniobrar para mantener las espinas apuntadas. Me fijé en el trabajo mental del mero y el pez león. Pensé cómo funcionarían sus cerebros. El mero pensaría que tenía que llegar hasta allí y el pez león pensaría que tenía que echarse a un lado. Fue asombroso presenciar ese proceso. Seguramente otro mero u otro pez depredador de la zona lo estuvieron observando todo y aprendieron a lidiar con los peces leones invasivos. Lo que vi fue extraordinario. Me inspiró, me volvió loco poder presenciarlo sin 1000 personas a mi alrededor viendo el acontecimiento. Todo es relativo, pero si eres un depredador y necesitas comer una presa, te interesa aprender modos nuevos de atrapar a las nuevas presas que surgen.
Cuando acabe aquí volveré a coger el equipo de buceo y me marcharé a Caimán mañana. Volveré al mismo sitio en busca de meros gigantes, esperando que sigan allí, cazando peces león. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allí, allí! Tuve mucha suerte de poder trabajar en la Fundación para la Conservación. Estaba estudiando el trabajo de los guardias del parque y la respuesta del equipo veterinario. Nos pasábamos el día durmiendo jirafas con dardos para tomarles muestras médicas de enfermedades cutáneas que padecían. Los veterinarios querían averiguar lo que era, y vimos una jirafa en el camino delante de nosotros. Estaba cojeando y detrás de ella vimos el alambre de una trampa entre la hierba. Para esta jirafa, el alambre incrustado de la trampa podría ser una sentencia de muerte. En Uganda, los guardias han visto una jirafa con una herida de trampa que puede ser mortal. Toman la arriesgada decisión de dispararle un dardo y curarla. En África tenemos un problema común con las trampas. En las zonas rurales lo hacen para comer carne y son simples lazos de alambre. Cualquier animal puede caer en ellas, no discriminan. En este caso, es una jirafa la que ha metido la pata en el lazo y se le ha enredado alrededor. Si no se la quita, perderá la pata. Las jirafas necesitan 4 patas para moverse. No se pueden manejar con 3. La jirafa tuvo suerte de tener un equipo veterinario justo allí mismo, completamente equipado para tratar jirafas y tan comprometido que enseguida se puso en acción. Seguimos a la jirafa unos minutos hasta que llegó al sitio adecuado, y luego el veterinario le disparó con la pistola de dardos para anestesiarla. Entonces cayó al suelo, y todos corrieron hacia ella porque la rapidez es crítica. Con las jirafas se usan los medicamentos dependiendo de cada caso y de si el animal está tranquilo. Cuando se dispara un dardo, a veces la jirafa no se cae. Si la jirafa se cae del todo, luego hay que usar otro medicamento para revertir el efecto. Si te sientas en el cuello de la jirafa, puedes mantenerla tumbada. Mientras tenga la cabeza en el suelo, el animal no puede levantarse. Había un equipo de 10 a 15 personas trabajando para quitar el alambre de la pata de la jirafa. Ya la han tratado, le han echado un montón de antiséptico y el aerosol que usan son antibióticos que impiden que las moscas pongan huevos y que salgan gusanos en la herida. Luego todos nos apartamos y contuvimos la respiración, porque la jirafa se tenía que levantar sola. No se la puede ayudar porque es un animal grandísimo. En cuanto lo hizo, todo el mundo aplaudió y dio gritos de júbilo, satisfechos con lo que habíamos hecho. El equipo vio a la jirafa, identificó su problema y como trabaja en la zona, hará un seguimiento de la herida para asegurarse de que se cura bien. Parece que está bien, porque el animal no cojea cuando se levanta. Creo que el equipo lo hizo muy bien. Fue veloz y el animal enseguida respondió. Cayó al suelo sin tener que atarlo con cuerdas. Fueron muy rápidos en curarla. Tenían 2 equipos, uno en la pata y otro en la cabeza. Trataron a la jirafa y se recuperó con rapidez y agilidad. He estado en muchos parques nacionales de distintos países del mundo y siempre es una lección de humildad ver cómo se juega la vida la gente para salvar a los animales que cuidan. Una tarde llevé a unos clientes de safari con la expectativa de ver una manada de leones. Nos encontramos con una y contamos un total de 17 leones. Entonces los 4 leones adultos empezaron a seguir a los cachorros y se movieron con ellos a medida que oscurecía. Seguimos a los leones por la carretera. Pronto encontramos un termitero del que había salido un puercoespín y la manada entera lo tenía rodeado. Las leonas, los leones y los jóvenes están todos muy interesados en el puercoespín. Pero sus espinas son muy peligrosas y mantienen a la manada a distancia. Tras un rato parece que deciden que aunque esa cosa no corre muy rápido, no merece la pena matarla. La escena duró unos 10 minutos. La manada entera rodeó al puercoespín, pero al final las leonas y los leones adultos perdieron el interés y dejaron a los 9 jóvenes jugando con el puercoespín.
Si te fijas, no para de girarse y dar la espalda a los leones, porque su parte delantera es mucho más sensible. Si los leones hubieran dado la vuelta y le hubieran atacado por delante, la situación habría sido distinta. Las leonas llamaron al resto de la manada y la mayoría de jóvenes empezó a marcharse. Solo quedaron 2 jóvenes con el puercoespín. Siguieron acosándolo, pero al final perdieron la confianza y decidieron que no merecía la pena atacarle. Seguro que después de clavarse un par de pinchos en las patas, decidieron unirse al resto de la manada y dejaron al puercoespín en medio del camino. Como en toda interacción entre depredador y presa, el depredador no siempre tiene éxito. Los depredadores se retiran si creen que no tienen posibilidades. Y en este caso los leones no quisieron acercarse demasiado a esas espinas. Los leones tenían hambre, pero las leonas tenían una idea mejor de qué cazar esa noche. Nosotros también decidimos marcharnos y dejar en paz al puercoespín. Y el puercoespín salió de la carretera y continuó sus actividades nocturnas de búsqueda de comida. Los puercoespines son muy comunes en muchas zonas. En el Kalahari, por ejemplo. Son muy comunes y una fuente interesante e importante de comida para los leopardos y los leones. Cuando estudiaba los leones del Parque Nacional Kruger, había una manada que era experta en puercoespines. Y presencié varias veces cómo los cazaba. Cuanto más tiempo pasas en la sabana, más cosas ves, pero tuve la ocasión de estar en el momento y el lugar oportunos, y llevaba 10 años esperando ver algo tan asombroso. Teníamos que hacer un sonar a una tiburón toro preñada, algo que nunca se había visto ni se había hecho. La comunidad científica estaba en vilo. Estábamos todos emocionados con lo que íbamos a hacer. Fue un día increíble. La tiburón toro ha salido de cuentas y los veterinarios cada vez están más preocupados. Es muy común bucear con tiburones toro en todo el mundo. Y son una especie muy importante para el ecoturismo y el turismo de buceo. Son tiburones muy fáciles de mantener en cautividad. Por eso abundan en los acuarios y en otras situaciones de cautividad. La pinchamos con un dardo y estaba sedada. Los tranquilizantes empezaron a hacer efecto y la tiburón se ralentizó y se hundió hasta el fondo. Entraron los submarinistas y tenían un buceador de repuesto para asegurarse de que todo salía bien. Los tiburones toro también se llaman tiburones de dientes cerrados por el aspecto de su dentadura. La tienen muy mellada y torcida, y se les ve aunque tengan la boca casi cerrada. Por eso tienen un aspecto tan feroz y temible. Normalmente el proceso de trasladar un tiburón de la zona general a otro recinto es sencillo. No debería ser tan difícil. Le cuelga la cola. Pero cuando empiezan a trasladarla de recinto, la cosa se estropea. Se llevó un susto o tuvo miedo. Se giró a la izquierda, le agarró el brazo derecho y le sacudió durante un par de segundos. Los tiburones toro tienden a agarrar sus presas y engullirlas enteras de un solo bocado. Sus dientes están diseñados para eso. Cuando estos tiburones muerden, sus presas se quedan enganchadas. Y cuando te muerde un tiburón toro, es muy difícil soltarse o salir de su boca. No creo que fuera un verdadero ataque. Fue más bien un mecanismo de defensa. Es muy difícil calcular cómo va a reaccionar un tiburón. Creo que el submarinista estaba haciendo lo correcto. La tiburón debió asustarse. Así de sencillo. Los tiburones toros son conocidos por su docilidad con los buceadores. Yo he buceado con tiburones toro y nadan tranquilamente a tu alrededor. No se fijan en ti cuando estás bajo el agua, aunque lo intentes.
Pero si se asustan, si les tocas por accidente o si oyen un ruido fuerte, si aparece un buceador a su lado y hace una nube de burbujas, por ejemplo, su reacción es asombrosa e instantánea. Una vez que el tiburón le soltó, el buceador fue hacia la superficie y el equipo de emergencia se ocupó de todo. Los buceadores de apoyo le sacaron del agua y los sanitarios y los veterinarios intervinieron. Todo el mundo funcionó con una precisión de reloj. Todos sabían lo que tenían que hacer y estabilizaron al buceador. Pero había dos problemas: el tiburón que estaba en el agua y el propio buceador. Había que salvar a los dos, no solo al ser humano. Ahora respeto mucho más que antes a los tiburones toro. Nunca les había visto atacar hasta entonces, y ahora les respeto muchísimo. Estaba de vacaciones con 3 amigas. Una tarde íbamos de excursión conduciendo por un gran campo y nos encontramos un pequeño serval cazando. Las presas de los servales suelen ser ratones, pero también otros roedores, reptiles, pequeñas aves como francolines o faisancillos. Tienen gran variedad de presas. Se agazapó. Supe lo que iba a pasar exactamente. Y por supuesto dio un gran salto, se abalanzó y atrapó un ratón. Fue muy emocionante. Es el típico modo de cazar de los servales. Recorren la hierba alta escuchando a sus presas, y una vez que las localizan, les saltan encima. Usan una técnica impresionante para saltar, adquieren gran altura y cuando bajan usan las patas delanteras para aturdir a la presa. Sus largas patas les permiten oír a sus presas en la hierba alta y también saltar a mayor altura. El oído de los servales juega un importante papel cuando cazan. Tienen que localizar a sus presas en la hierba espesa y es crucial escucharlas a distancia. Me hizo mucha ilusión ver ese serval que apenas sobresalía de la hierba en un campo enorme. Nunca me gusta ver cómo pierde la vida un animal, pero es el ciclo de la vida en África. El serval tiene que comer para sobrevivir. Los servales tienen enemigos, otros depredadores mayores como los leopardos y los leones, que si se encuentran con un serval pueden intentar matarlo. Los momentos como este son muy especiales en la naturaleza. Ver a un animal tan pequeño matar algo es extremadamente raro. Significa mucho para mí y es algo que siempre recordaré. Mi marido Don y yo nos encontramos con una leona solitaria que se topó con otra. Y de repente se juntaron varios leones hasta formar una gran manada. Sabíamos que había búfalos cerca, así que les seguimos. Y enseguida vimos búfalos. Los búfalos eran plenamente conscientes de la presencia de los leones. Los leones no eran en absoluto sigilosos, lo cual es sorprendente. El equilibrio entre depredador y presa es muy delicado y ninguno tiene ventaja. Es lo que llamamos una carrera armamentística evolutiva. Los búfalos y los leones son un ejemplo muy ilustrativo. Los únicos que pueden cazar búfalos son los leones y un poco las hienas moteadas, si exceptuamos a los terneros. Nosotros les seguíamos y luego nos parábamos a ver lo que pasaba. Luego los búfalos avanzaban un poco más y los leones les seguían otra vez. Parecía una partida de ajedrez. Los leones se acercaban a los búfalos y los búfalos macho que protegían al rebaño cargaban contra ellos y les obligaban a retroceder un poco. En cuanto se posaba el polvo, los leones volvían al ataque y poco a poco los pastoreaban hacia el agua. Aquí se ve venir al macho. Un gran búfalo como este es un rival formidable para los leones. Es un ejemplo de cómo colaboran los leones de modo natural. Son los únicos felinos sociables. Algunos estudios sugieren que cada individuo desempeña un papel concreto en la caza. Puede que aquí pase eso. Hay unos que se centran en los flancos y otros en el medio. La mitad del tiempo no podíamos ver lo que pasaba, pero había mucha acción entre los leones y los búfalos. Era muy emocionante.
En años de muchas lluvias hay comida de sobra para los búfalos. Están en plena forma, se reproducen bien y su población aumenta. Los leones tienen muy poco impacto sobre su número. Pero en épocas de sequía la situación cambia drásticamente. La comida escasea y la salud de los búfalos se deteriora. Y cuando no están en buena forma aumentan los ataques de leones. Así que hay ciclos que son extremadamente importantes para el ecosistema. Los flujos de la naturaleza son importantísimos. Da un poco de miedo ver la interacción porque estás en medio de ella, pero es impresionante ver la presa contraatacando. Estábamos absortos en medio de la acción. El forcejeo entre los leones y los búfalos era espectacular. Cuando nos retiramos de la escena, toda la manada estaba encima de una hembra de búfalo vieja que intentaba levantarse y no podía. Y el rebaño avanzó un poco más para intentar protegerla. Creo que un búfalo la empujó para intentar levantarla, pero ella no podía y cuando se dieron cuenta de eso, la abandonaron y se acabó todo. Es emocionante ver la conducta natural y fue emocionante presenciar la cacería, pero también fue horrible porque la búfalo bramaba mientras se la comían. Seguía viva. Fue espantoso. A la gente le da pena la presa instintivamente. Pero ¿qué hay del depredador? ¿Le gustaría ver al depredador muerto de inanición y a sus cachorros hambrientos? No podemos hacer juicios de valor sobre estas cosas. Tenemos que verlas de un modo holístico. Lo más importante de la naturaleza es que para que haya vida, tiene que haber muerte. Mi marido y yo llevamos 20 años yendo a África y es la primera vez que vemos algo así. Tuvimos suerte de estar en el momento y el lugar oportunos. Estábamos de vacaciones y oímos barritar y gritos y supimos que pasaba algo. Había una conmoción fuera de nuestro cuarto. Cuando llegamos allí vimos a una cría de elefante atascada en el agua. Su manada de elefantes se estaba volviendo loca, barritando. Era una escena intensísima. La cría se había resbalado dentro de la presa que había delante de nuestro chalet. Sacamos la cámara. El bebé empezó a llorar al fondo. A mi mujer no le hizo gracia que el bebé llorase, pero empezamos a grabar lo que pasaba. Tras unos minutos nos dimos cuenta de que el macho grande también estaba involucrado. No contábamos con ese otro ingrediente. Las hembras intentaban espantar al macho y al mismo tiempo salvar a la cría. Sabemos que el elefante es una especie muy compleja socialmente y a causa de la estructura del rebaño, las hembras permanecen en su rebaño natal toda su vida y están muy unidas. La manada se apartó para dejar espacio a la madre y que pudiera salvar a la cría de algún modo. Pensamos que la manada se había ido, pero resulta que solo se había trasladado a los arbustos de la izquierda para dejar más sitio a la madre. Cuando vimos que la madre se alejaba también, nos preocupó que se hubiera rendido. Cuando están en apuros, todos participan para resolver la situación. A menudo los ejemplares mayores asumen el liderazgo porque saben qué hacer. Tras numerosos intentos fallidos de la madre y la matriarca, una de las hembras se dio cuenta de que podía meterse en la presa por un lado y empujar a la cría a lo largo del muro de la presa para que saliera por una pendiente menos inclinada. El barro puede ser muy traicionero porque es resbaladizo y las crías pueden atascarse y ahogarse. Toda la escena fue muy estresante. Mi mujer y yo estábamos espantados. Creo que las emociones se amplificaron por el hecho de que nosotros también acabábamos de ser padres. Y ver a esa cría nos partía el corazón. En la sociedad de los elefantes las manadas están tan unidas que la vida depende de los demás miembros de la manada. Ahora respetamos muchísimo a los elefantes y el modo del que cuidan de sus crías.
Ese día habían cazado furtivamente 3 rinocerontes, pero había 2 que aún estaban vivos. El primero al que tratamos fue Temba. Le habían dado machetazos y algún tipo de tranquilizante. Había caído sobre una pata y al estar tumbado encima se le habían degradado los tejidos por falta de flujo sanguíneo. Eran 6. Les habían sedado con los medicamentos que usamos nosotros. Los rinocerontes son muy sensibles. Si los dejas y no los levantas, tienes un animal de 2 toneladas tumbado sobre sí mismo toda la noche. Eso fue lo que pasó con Temba. La sedación no es analgésica, solo inmoviliza al animal que no se puede mover. Esos rinocerontes tuvieron que sufrir mucho. La primera vez que vimos a Tandy ya parecía casi muerta. Estaba tumbada en el suelo, en un charco de sangre, y le sangraba la nariz. El doctor William Foulds empezó a tratarla de inmediato. Le dio antiinflamatorios y revirtió el efecto de la anestesia con la que le habían inmovilizado. ¿Puedes venir? Al principio le costó recuperarse, pero al final se levantó y parecía fuerte y activa. Es una imagen que no quiero volver a ver. Las lesiones que tenía en la cara eran increíbles. Le habían cortado el cuerno por debajo de la base de crecimiento. Nunca le crecería otro. Sabíamos que al veterinario le esperaba un trabajo a largo plazo. Y Will me pidió que trabajase con él para grabar todos los tratamientos médicos para poder utilizarlos para analizar el mejor modo de resolver lo que pasaba. Son unos de los primeros animales cazados por furtivos que hemos encontrado vivos. Los rinocerontes son como caballos de carreras estresados. Son muy propensos al estrés, las úlceras gástricas. Son sensibilísimos. Pueden morir del estrés de una cosa como esta si no mueren de las lesiones. 24 días después, Temba, el que tenía daños en la pata, decidió flotar en una charca para aliviar la presión sobre la pata. Pero como estaba demasiado débil para salir de la charca, se ahogó. Puedo decir que fue el peor día de mi vida. Estamos perdiendo a los rinocerontes. En la última década hemos pasado de entre 35 y 50 rinocerontes muertos al año a más de 1000. En estado salvaje, los rinocerontes pueden vivir 30 o 35 años y en cautividad incluso más. Tandy ha vivido una experiencia horrible y es increíble que siga viva, pero si la siguen cuidando, vivirá hasta esa edad. La frecuencia de las operaciones veterinarias se fue distanciando, hasta que 82 días después supimos que sobreviviría. Luego tuvimos la increíble noticia de que estaba preñada y parió a su cría. 3 días más tarde supimos que era hembra. Fue un día muy emotivo. Se puede rescatar a un animal al que un furtivo le ha arrancado la cara y ayudarle a sobrevivir y a superar ese trauma tan horrible. Ahora Tandy vive en la reserva en la que ha vivido toda su vida. Era un día muy tranquilo, no habíamos visto mucho y a última hora de la tarde decidimos ir al parque. Cogimos una carretera del parque
y de repente apareció una forma entre la hierba. Nos hizo mucha ilusión, aunque no sabíamos qué era. Entonces volvió a aparecer. Era un secretario. Tras 15 o 20 minutos empezó a correr alrededor registrándolo todo, así que pensamos que tenía algo, que estaba siguiendo a algo. Decidimos quedarnos por si acaso salía a campo abierto y veíamos lo que pasaba. Empezó a trotar por la hierba y de repente el secretario empezó a correr hacia el vehículo y entonces apareció un gerbo o un ratón de campo. Lo que pasó después fue muy interesante. El secretario levantó su enorme pie, aplastó al ratón y lo atontó. Pero entonces hizo una cosa muy curiosa. Se quedó mirando al ratoncito un par de segundos y yo pensé, ¿qué está pasando? ¿No le va a hacer nada? Y súbitamente el secretario se agachó, cogió al ratón y se lo tragó entero. Solo hay una especie de secretario en el mundo. Es un ave de presa o rapaz, que es otra denominación. Es un pájaro único. Está bastante extendido por toda África, sobre todo en la sabana. Y no hacen más que caminar mirando abajo. Tienen muy buena vista. Y cuando detectan movimiento, se apresuran hacia allí, a menudo abriendo las alas. Supongo que para mantener mejor el equilibrio. Y entonces golpean a las presas con los pies. Tienen los dedos pequeños comparados con otras aves de rapiña, pero los usan como martillos y dan patadas a las presas hasta matarlas. Luego las recogen y se las tragan enteras. El secretario es un ave de presa enorme, tiene unos colores preciosos e impresiona ver cómo usa los pies y cómo se traga la presa y actúa tan ágil y velozmente. Fue todo impresionante. Normalmente los secretarios atrapan presas que pueden tragar enteras. En este caso, el roedor atrapado es del tamaño adecuado. Los secretarios son rapaces diurnas porque solo cazan de día. Y cazan durante casi todo el día. Luego el pájaro se apartó, se metió en la hierba y siguió cazando. Nos emocionó poder verlo y poder captarlo con la cámara. Me quedé muy satisfecho. Íbamos con un conductor privado cuando vimos unas cebras bebiendo agua en una charca. De repente vimos a una leona acechando a las cebras. Entonces la leona empezó a perseguir a las cebras. Stronger with you. New fragrances for the two of us. Emporio Armani. Por muy descomunal que sea el animal, por Dios, eres enorme. Por muy salvaje que sea su comportamiento, Madre mía, me va a matar. puedes estar tranquilo si tienes a tu lado al Dr. Paul y a la Dra. Oakley. Todo bajo control. He hecho esto muchas veces. Tengo el mejor trabajo del mundo. Nat Geo Wild amansa las fieras. Nos gusta divertirnos juntos. Bien, empecemos. El increíble Dr. Paul y una veterinaria todoterreno. De lunes a viernes a partir de las 9:40 en exclusiva. Vamos a dejarte como nuevo. En Nat Geo Wild. ¡Papi! ¡El disfraz es para hoy! Pablo está resfriado, pero esto no le impedirá crear el disfraz más original gracias a la solución más completa de Frenadol. Resfriado, venga ya. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Resfriado, Frenadol en cápsulas. Rápida descongestión a partir de 15 minutos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Influencer. Eso quiere ser mi nieto. Y yo le digo, ¿influencer es abogado? No. ¿Es médico? Pues tampoco. ¿Qué hago yo para que cambie de idea?
Déjate aconsejar en Game. Esta Navidad acierta con tu pack exclusivo PS4 con 3 juegazos por solo 329,95. Cariño, ya tengo el número para el cupón número 33. Sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. Cupón, no capón. Este sí que es un postre. Es la hora Baileys. O si quieres una delicia vegana, prueba Baileys Almond. LG Gram, el más portátil de los portátiles, patrocina PhotoArc. National Geographic te recomienda disfrutar de PhotoArc con el portátil ultraligero LG Gram. Salieron corriendo en todas direcciones. Cuando se disipó el polvo, vimos que la leona había abatido una cebra. Fue interesante ver el combate entre la cebra y la leona. Vimos que la leona mordía el cuello de la cebra, pero la cebra era muy fuerte y no se caía. La muerde en el cuello, que es el mejor sitio para morder. Por desgracia, la posición en la que están tumbados en el suelo parece ligeramente incómoda. Parece que la cebra trata de tirar de la leona, aunque no puede, con la pata enganchada en la leona. La cebra había opuesto mucha resistencia y no quería rendirse. Durante el combate, la cebra no paró de chillar. Se apreciaba el pánico de la cebra a través de esos sonidos. La lucha continúa y la leona intenta reposicionarse para morder mejor, pero la cebra se revuelve y comienza a mordisquear a la leona. Las cebras tienen muy mal genio. Las cebras son animales muy fuertes. Podría haber herido a la leona a mordiscos y coces. Las coces pueden causar graves daños, grandes fracturas y traumatismos letales. Por suerte, esta leona está delante y solo se lleva mordiscos de la cebra. Al principio me emocioné, pero cuando oí los gritos de la cebra me pareció muy desagradable verlo, porque se notaba lo desesperada que estaba. Cuando la cebra se levantó y salió corriendo, fue un alivio verla escapar. Los leones tienen más éxito cazando al alba y al atardecer. Pero esta leona debió encontrarse una oportunidad en pleno día sin el resto de su manada y quiso aprovecharla. Por desgracia, no tuvo suerte. Fue muy especial ver el combate entre la cebra y la leona desde tan cerca. Podría haber acabado fácilmente con la muerte de la cebra o una grave lesión de la leona. Ya me gustaba mucho África y quería volver para ver la naturaleza. Pero después de esta experiencia creo que voy a ser más paciente para poder observar estas escenas tan especiales. Íbamos de excursión por la mañana cuando vimos una manada de elefantes a lo lejos que parecía muy agitada. Así que decidimos acercarnos para ver qué les molestaba. Cuando llegamos más cerca notamos movimiento en el suelo entre las patas del elefante mayor. Con asombro descubrimos que era un elefante recién nacido. A causa de la placenta y la sangre, los demás elefantes no paraban de echar polvo y vegetación con la intención de enmascarar el olor y distraer así a los depredadores de la zona. No podíamos creernos que estábamos en el momento y el lugar oportunos para ver algo tan poco común. La gente que iba en mi vehículo nunca lo habían visto. Estábamos todos emocionados.
Los elefantes tienen una de las sociedades más unidas de los mamíferos y todos están emparentados. En una manada suele haber una hembra principal y todas sus crías anteriores. Pueden vivir hasta 75 años en estado salvaje, así que llegan a tener muchas crías. Su gestación dura unos 2 años, así que en una manada está la madre, están las tías, los hijos de las tías y sus propios hijos, así que están todos muy unidos porque son familia. Decidimos quedarnos un rato porque la cría de elefantes seguía en el suelo. Aún no había dado sus primeros pasos. Y queríamos ver todo el proceso de los primeros pasos de un elefante. Se notaba que el pequeño elefante era muy inestable sobre las patas. Están intentando ayudarle. Los elefantes adultos intentaban ayudarle a levantarse y se mostraban muy protectores. En el vehículo estábamos todos emocionados. Todos los elefantes adultos rodearon a la cría. Parecía que le daban la bienvenida a la manada. Estaban todos muy preocupados por ella. La tocaban con la trompa, hacían ruidos suaves e intentaban reconfortar al pequeño elefante. Son muy sensibles, muy inteligentes y están muy unidos. Así que cualquier nacimiento, cualquier nueva cría son recibidos con mucho interés. También por parte de los más pequeños y los jóvenes de 1 o 2 años, también se interesan mucho. Forma parte de la aceptación del recién nacido por la manada. Para él debe resultar abrumador verse rodeado por una manada de madres y tías, pero forma parte de su integración social y es perfectamente normal que sientan un enorme interés por el recién llegado. El elefantito hizo un par de intentos de levantarse, pero como le temblaban las patas, se levantaba a media altura y luego se volvía a caer. Pero los elefantes mayores le animaban mucho. Tras un rato, tras varios intentos, logró ponerse en pie. Seguía siendo muy inestable y se tropezaba. La relación entre una madre y su cría puede durar años. Si es hembra, se queda con ella para siempre. Se destetan a los 2 años, pero pueden seguir mamando hasta los 4 años si quieren. La gente viene a África esperando ver algo asombroso como esto, y mis clientes se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. Ver la interacción entre la familia y el chiquitín es muy especial. Todo el mundo se alegró mucho de que el elefantito sobreviviera. Parecía que se encontraba muy bien. Es una de las mejores cosas que he visto nunca en mi vida.